¿Juras solemnemente que el testimonio que dará es la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Lo juro. Tiene el descaro de preguntarme por qué le temo a los hospitales. ¡Me traumatizaron! Sé que habrías preferido que te dispararan a que te hayan quitado a tu hijo. Una niña traumatizada, unos padres desesperados y un sistema que en vez de proteger, los separó. Hoy te presentaré el desgarrador caso de Maya y su lucha por sobrevivir a una enfermedad y a la incomprensión. Esta es la historia del documental Cuiden a Maya. Viara y Jack Kowalski, sus padres, se conocieron, se enamoraron. Jack la describe como una mujer maravillosa, mágica y una mujer que no se rendía ante nada, demostrando que pudo convertirse en una enfermera, pero su sueño más anhelado era convertirse en madre. Después de algunos inconvenientes, pudieron tener a Maya y desde el primer día, Viara se encargó de darle lo mejor. Observaba cada detalle de su hija, escribiéndole en clases de piano y polaco, entre muchas otras actividades. 2 años después, nació su hermano Kyler. Jack, quien era bombero, se jubiló para dedicarse a la crianza de sus hijos. Todo estaba bien en la familia Kowalski, sin problemas. Pero un día, Maya comenzó a enfermarse. Los síntomas de Maya comenzaron entre 2015 y 2016. Ella sentía dolor en los brazos, piernas y pies, y no podía moverse. Además, su piel le ardía y no podía caminar. Los médicos no sabían las causas de sus malestares y no hallaban respuestas. A pesar de las muchas visitas a diferentes hospitales, unos incluso decían que Maya podría estar mintiendo para llamar la atención. Desde que Maya enfermó, su madre comenzó a registrar recetas médicas, horas de consultas y todo lo que podía. Desesperada, Viara buscó día y noche una respuesta para ayudar a su hija. Es entonces que encontró al doctor Kirkpatrick y tan solo con pequeñas pruebas detectó que Maya tenía el síndrome de dolor regional complejo. Pero ¿cuál es este síndrome? Imagina que te lastimas con un objeto afilado. Sabes que el dolor pasará, pero quienes tienen este síndrome sienten un dolor insoportable, como un ardor constante y una inversibilidad al tacto. Este trastorno se detectó hace más de 100 años. Suele ser desconocido y en ocasiones se considera algo psicológico. El doctor Kirkpatrick estaba seguro de que Maya tenía el síndrome de dolor regional complejo y creó un tratamiento de ketamina en dosis pequeñas que alivia ligeramente el dolor. Pero Maya todavía sentía mucho dolor. El doctor propuso un tratamiento más radical. Era inducir a Maya en un coma temporal de 5 días con ketamina. Pero esta alternativa solo estaba disponible en México y era muy arriesgado. A pesar del miedo, sus padres aceptaron y en noviembre de 2015 viajaron a Monterrey, México. Viara documentó todo, audios, fotos y notas, especialmente entre los 5 días de coma. Los días pasaban sin problema. Maya despertó al 6º día con algunos problemas, como espasmos y algunos vómitos. Pero después, Maya mostró mejoras, aunque tuvo algunos defectos, como pérdida de memoria y visión borrosa. Pero aceptaba estos defectos para sentirse mejor. Su vida podía regresar a la normalidad. Para enero de 2016, Maya comenzaba a mejorar y su familia intentaba retomar su vida. Sin embargo, el costo de los tratamientos de Kirkpatrick era elevado, por lo cual le recomendó a Dr. Hanna para continuar el proceso, pero esto solo duró 1 año. Hasta la noche de un huracán, Maya recayó. El dolor regresó intensamente, especialmente en el estómago. Llevado al hospital infantil Johns Hopkins, un nombre fundamental en esta historia. Al llegar al hospital, su padre explicó al cuerpo médico sobre la enfermedad de Maya, el síndrome de dolor regional complejo, pero ningún miembro del hospital conocía esta enfermedad. Es entonces que Jack contacta a su esposa, quien llegó rápidamente al hospital. Viara llegó a decirles qué hacer a pie de la letra y qué dosis tenía que darle su hija, pero los médicos y enfermeras tenían dudas de darle la dosis de ketamina. Los doctores advirtieron que su hija podía tener problemas si le daba esa medicina, pero ella sabía lo que hacía. En el documental, algunos médicos y enfermeras comentan que Viara vino de una manera fuerte, exigente y hasta controladora. Pero al ver que Maya no mejoraba, los médicos dudaron de la existencia de la enfermedad de síndrome de dolor regional complejo. Sus padres, cansados de tener discusiones con los doctores, decidieron llevarse a su hija a otro hospital. Es entonces que el hospital contactó a servicios sociales y pronto con la doctora Sally Smith. ¿Jura que el testimonio
testimonio que dará es la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Lo juro. Intervino en el caso. Los médicos tenían la sospecha que Viara podría estar abusando de su poder sobre Maya mediante un síndrome llamado Munchausen por poderes, lo que quiere decir que es un abuso de poder hacia un menor y quiere tener control de todo. Los médicos concluyeron que la madre era la principal responsable del abuso. Después de eso, su padre es informado que su hija será puesta bajo la custodia del Estado. El hospital acusó a los padres de sobremedicar a Maya y es por eso que Maya estaría fingiendo para complacer a su madre. Yara y Jack decidieron defenderse y contactaron a una abogada para demostrar su inocencia. En las grabaciones se dice que algunos doctores se pudieron haberse ofendido de la manera que llegó la madre a decir qué hacer. Uno de sus doctores, Kilpatrick, se contactó con la doctora Sally Smith, donde le informa detalladamente la enfermedad que padecía Maya y sobre todo sobre su diagnóstico. Le advirtió sobre sus actos que podrían llegar muy lejos, a lo cual la doctora Sally Smith lo dejó pasar. Para esto, la madre, desesperada, quería hablar con su hija, pero no lo permitían por órdenes de las autoridades. Es aquí cuando hay una discusión sobre el padre que le pide que se detenga y que deje de hablar de medicina y que solo quería volver a ver a su hija. Pero Viara, con su fuerte personalidad, no lo permitía. Estaba dispuesta para recuperar a su hija. Después de una semana que Maya se quedara sola en el hospital, ella quería salir de ese enorme edificio. Pero esto solo era el inicio de una lucha de poder. El juicio contra sus padres inició y mientras que a Maya le dejaron de dar la medicación que le ayudaba, su madre fue evaluada si tenía el síndrome de Munchausen, a lo que un psiquiatra detectó que no lo padecía y lo único que pudo ver era que Viara tenía depresión por no tener a su hija cerca. Después de unos días permitieron que solo su padre podía ver a su hija, no hacía antes de seguir reglas estrictas, como no preguntarle sobre su tratamiento y sobre todo no hablar de su madre. Jack describe que el dolor de Maya estaba regresando y sobre todo empeorando. Además, Jack tenía prohibido hablar con Viara. No podía decirle nada de la salud de su hija, ya que si lo hacía, perdería los privilegios de visitarla. Para esto, los médicos no dejaban de decir que el problema de Maya era psicológico. Hay conversaciones que dice que un doctor la vio empujar una silla de ruedas con los pies, a lo que la doctora Sally responde que no puede ocultar su enfermedad las 24 horas y que comete errores fisiológicos. Y es por eso que le tomaron fotografías a Maya. En el juicio le preguntan a la doctora Smith si creen que la niña comenzó a ponerse bien cuando fue internada en el hospital y separada de sus padres. Ella responde que sí, pero le hicieron la misma pregunta a Maya y ella responde que no, que era un dolor constante, que le habían quitado los medicamentos y nunca fue escuchada y era hasta ignorada por doctores y enfermeras. El doctor Kilpatrick explica que si le suspende su medicina, el dolor era evidente que regresaría y que podía causar coágulos, y no solo eso, dijo que Maya podía morir, pero aún así, el hospital no hacía nada. Después de varios días, le permitieron a Viara hablar con su hija, pero solo por una simple llamada. Y no solo eso, al igual que Jack tenía que seguir algunas reglas. Maya le decía a su madre que la extrañaba y quería volver a casa. Viara, con pocas palabras, que no podía decir mucho, solo podía decir que ella también la extraña, que también la quería mucho. Aquí las cosas comienzan a ponerse confusas. Maya fue asignada a una trabajadora social llamada Catherine Buddy, a lo que su padre la buscó y descubre que esa mujer fue arrestada por un abuso infantil. A pesar de eso, ella seguía siendo la tutora, mientras el caso seguía de Maya. Para esto, Viara no podía hablar con su hija, ya que Catherine las interrumpía constantemente, haciendo más difícil comunicarse. Maya recuerda las palabras que le dijo Katy, diciéndole que le llevaría a un lugar adoptivo y que su madre fue internada en un hospital psiquiátrico y que sería ella quien la adopte. Y no solo eso, en el juicio admite que en ocasiones la abrazaba y le sentaba en sus piernas, pero esto era parte de su trabajo. Ahora recuerdas que mencioné algunas fotografías que le hicieron a Maya. Para esto, Maya se negó con un fuerte no, pero aún así decidieron ignorarla. Pero esto resultó que ni siquiera los padres fueron avisados de este acto y sobre todo, no tenían su permiso. Viara y Maya seguían hablando por teléfono. Maya,
donde solo podían hablar de sus actividades. Su madre pedía que sea fuerte y que no se rindiera, pero Catherine acusó a Viara de mala conducta, lo que resultó que la madre perdiera su derecho de hablar con su hija. Esto sería un gran golpe para Viara. Ahora, resulta que en ese tiempo Viara estaba siendo investigada por la policía, a lo cual Jack no tenía idea de esa investigación. Stephanie Graham, un miembro de la policía, quien lo entrevistó y lo grabó sin su autorización, hablaron de su matrimonio y del cuidado de su hija, pero con preguntas bastante capciosas. Esto era una trampa, quería que Jack traicionara a Viara, pero como un padre acorralado al ver tantas acusaciones, solo dijo que protegería a sus hijos de quien sea. 63 días bajo la custodia del hospital, Catherine y algunos médicos decían que Maya comenzaba a mejorar, incluso tocando el piano, también moviendo las piernas, sin sentir dolor, a lo que Maya responde que tenía la distrofia simpática refleja, y lo que explica que algunos días podía hacerlas y otras no. Catherine seguía afirmando que Maya fingía su dolor. En el juicio era una gran lucha de poder, pero el jurado siempre iba a favor del hospital, lo que resultaba mucho más difícil la situación. Un miembro del equipo de abogados solo pidió que Viara pudiera ver a su hija, a lo que un juez responde que no, Viara solo quería un abrazo, pero que nunca jamás se dará. Los días pasaban, eran 87 días encerrada en el hospital. La vida tenía que seguir. Jack y su hijo Kyle fueron a una fiesta infantil, pero su madre no fue porque tenía dolor en la cabeza. En esa tarde Jack y su hijo regresaron, pero solo vieron que la puerta de Viara estaba cerrada. Pensaron que Viara estaba durmiendo. Esa misma noche, su hermano de Viara llega y mientras caminaba por la casa, entra a la cochera y suelta un fuerte grito. Un fuerte grito que sobresale de las paredes. Jack, después de escuchar ese grito, sabía lo que había pasado. Su esposa se había quitado la vida, dejando una carta para el juez y a su familia. Esto fue un golpe desgarrador para su familia, y pocos días después de este hecho lamentable, permitieron salir a Maya, donde fue llevada a otro doctor y fue confirmada por el síndrome de dolor complejo. Y este informe llegaría a las manos del Estado, y después de 92 largos días, Maya nuevamente estaría bajo la tutela de su padre. Cuatro años después, Maya describe a su madre como una mujer admirable, amorosa, fuerte y luchadora, y con gran dolor dice que lo peor fue que nunca pudo despedirse. Su padre dice que una vez que su hija fue liberada, tenía que seguir las normas del tribunal. Maya no podía ser tratada con ketamina, y después de más de un año, con fuertes tratamientos, Maya pudo volver a caminar, pero decían que podría volver a recaer. En el 2019, una reportera quien cubría el trabajo descubre el caso de la familia Kowalski y solo tenía planeado crear un reportaje donde habló con la familia Kowalski, la doctora Sadie Smith, a lo que ella dijo que no había hecho nada de malo, a lo cual era lo opuesto de la opinión de los doctores de Maya y sobre todo de la familia Kowalski. La reportera creyó que quedaría ahí, pero después de recibir cientos de mensajes con casos similares, descubrió que algo más estaba pasando ahí. Varios padres cuentan lo que había pasado después de llevar a sus hijos a la sala de emergencias y que después fueron presas del sistema, acusados del abuso infantil de un lugar que todos tenían en común, el hospital infantil Johns Hopkins, y también de la doctora Sadie Smith. Todos esos padres sufrieron lo mismo que la familia Kowalski. La familia quería justicia, pero para esto tenía que tener pruebas, a lo cual Viara se encargó de esa parte. ¿Recuerdas que te dije que Viara hacía cada registro, cada detalle, cada palabra y sobre todo cada nota de la enfermedad de Viara? Gracias a esto la familia quería demandar al hospital junto con la doctora Sadie Smith. Sus abogados, al ver estas notas, comenzaron a luchar a la demanda de angustia emocional. En el documental dice que los abogados descubren que el hospital facturaron 3 meses del seguro sobre la enfermedad de síndrome de dolor regional complejo. Las mismas personas que cobraron ese dinero
fueron las personas que decían que esa enfermedad no existía. Es por eso que el hospital evitaba tanto esta demanda que llegara a la luz. La familia Kowalski ya tenía una fecha para el juicio, pero los altos mandos del hospital pudieron conseguir a un ex juez como abogado y posiblemente tenía influencias y pudieron cancelar la fecha hasta nuevo aviso. Y después de esperar 4 años para hacer justicia, la Corte de Apelaciones lo postergó para ver si aceptarían la demanda. La familia fue con esperanzas para hablar con el tribunal para que el juicio continúe, pero su esfuerzo fue en vano, ya que suspendieron hasta una fecha indefinida y que posiblemente sea para el mayo del 2022. Tenían que esperar otros 2 años para poder luchar. Maya, en el documental, comparte una carta de despedida a su madre. Quiero hablar, pero no puedo hacerlo sin llorar. Odio llorar. Puedes llorar si lo necesitas. Es normal. Cierra los ojos e imagina que estoy ahí. Querida mamá, decir que nuestra vida se siente arruinada desde que te fuiste es el mayor eufemismo del mundo. Papá, Kyle y yo hemos tenido que adaptarnos a tu ausencia. Papá se distrae ayudando a los vecinos pintando casas. Kyle se distrae saliendo a pescar durante horas. Cuando enfocar toda mi energía a la escuela resulta muy agotador, comienzo a llenar cada segundo de mi tiempo libre con mis amigos, fuera de casa y lejos de los recuerdos. Pero en cuanto ponemos un pie en la casa, volvemos a la realidad. Te extrañamos. Te extraño. Durante 5 años nos han prometido un juicio, pero cada vez que estamos cerca de fijar una fecha, siguen postergándola. Y aunque sea desalentador, no nos detendremos. Pelearemos por ti y pelearemos por las miles de familias que se ven en las mismas y desafortunadas circunstancias. Nuestro día llegará. Te amo. Yo también te amo.